Y vamos a la investigación periodística de nuestra portada. Portada, Noticia Índigo. Noticia Índigo. En la edición de este jueves del periódico Reporte Índigo, la portada se titula Mexicanos sin protección ante las sectas, que nos trata sobre lo que sucede en nuestro país, en el paraíso para estas sectas y grupos religiosos que históricamente han delinquido y violado los derechos humanos de muchos de sus seguidores. Esto se debe a que no existe ninguna legislación que castigue los abusos de estas sectas ni sus relaciones coercitivas, por lo que víctimas de grupos como La Luz del Mundo, uno de ellos, pues prácticamente quedan desamparadas. Para conocer más detalles de esta investigación periodística, hacemos conexión con mi compañero Rubén Cermello, encargado de este trabajo. Rubén, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Así es, un gusto estar nuevamente en conexión con ustedes. Como tú lo comentabas, la persuasión coercitiva es un delito que no se persigue en México por falta de legislación. Para elaborar esta portada hablamos con Carlos Barbadillo Antón. Él es abogado y doctor en Derecho Penal y especialista en sectas. Por lo mismo, justamente, lo invitamos a este programa para que nos acompañara y pudiera profundizar más en este tema tan importante y tan necesario de legislar. Muy bien, pues ya tenemos la conexión, el enlace directamente con el abogado, doctor en Derecho Penal. Abogado Carlos, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes ahí en México, ya buenas noches aquí en España. Muchas gracias por la invitación y espero poder hacer comprensible esta problemática tan grave que sufre México. Muchísimas gracias, abogado, y un saludo hasta España. Muy buenas noches. Pues bueno, platicábamos aquí con mi compañero Rubén Cermeño, que es el encargado de esta investigación periodística que tenemos en la portada de nuestro periódico Reporte Índigo. Obviamente la libertad de culto en México pues ha sido aprovechada por diferentes líderes religiosos, sociales y espirituales que precisamente se aprovechan, ¿no? A lo mejor de la ignorancia, de la emoción, del hartazgo que puede existir en determinadas religiones. México mayoritariamente, usted lo sabe, abogado, es católico, la mayoría se define como guadalupano, pero hay un sector ya muy importante que ha abandonado la religión católica porque se siente defraudada, los casos de pederastia, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto a su vez, yo me imagino, lo aprovechan las llamadas sectas, pues precisamente para jalar adeptos, pero se cometen una serie de irregularidades. Abogado, ¿cómo podemos entender este fenómeno en México? Sí, pues es una magnífica pregunta. La verdad es que la propuesta que yo hago en el libro, que es un resumen en parte de mi tesis doctoral publicada en 2018, es una defensa ante, como bien has dicho, una defensa contra los excesos o los abusos por parte de líderes religiosos o no religiosos. Es decir, la persuasión coercitiva es una dinámica o una fenomenología criminal que trata de dominar a las personas, incapacitarlas en su libre voluntad y hacer, en definitiva, que los ciudadanos no tengan capacidad crítica. Y esto puede pasar tanto en sectas religiosas como en cualquier tipo de grupo humano. Puede pasar en partidos políticos, puede pasar también en relaciones de pareja o puede pasar, por ejemplo, también en centros pseudoterapéuticos en donde al final el dominio de la voluntad hace que se compren, por ejemplo, productos como el agua con limón para sanar el cáncer. Sí, exactamente, porque muchos de ellos ofrecen como recetas milagrosas la manera de poder curar determinadas enfermedades. ¿Qué tanto ha avanzado esto, lo que cuenta usted y lo que usted manifiesta en este libro, doctor? ¿Qué tanto ha avanzado este problema y que no haya precisamente un control como tal? Se pueden presentar las denuncias, sí, una persona que se vea afectada puede presentar una denuncia aquí en nuestro país ante una fiscalía, pero ¿qué tanto avanza este problema y se toma en cuenta este tipo de quejas y denuncias? Sí, efectivamente. En México únicamente existe un artículo en el Código Penal Federal que previene y criminaliza los abusos ante cierta ignorancia de los ciudadanos en casos de tratar de vender productos mágicos, ¿no? Sí, aprovecharse de esa ignorancia. Sin embargo, si una persona no es ignorante, una persona cualificada, como por ejemplo dice la psicología más autorizada de Estados Unidos y de Europa, que viene a decir que
los ciudadanos, cualquier tipo de ciudadano, inclusive con un gran estatus social, económico o profesional e incluso universitario, puede caer en este tipo de grupos o de relaciones coercitivas. Es decir, en definitiva, estamos ante una problemática que el Código Penal Federal y, en definitiva, ningún código de los Estados miembros de la República Mexicana protege. ¿Por qué? Porque es una problemática que es más bien novedosa dentro de la ciencia de la psicología y no es una cuestión, como decía algún alto representante en el artículo periodístico que habéis publicado, de que efectivamente está sancionado el abuso sexual o la trata de personas en México, pero la problemática de la que estamos tratando ahora mismo, la persuasión coercitiva, es previa al abuso sexual, es previa a la trata de personas. Es decir, son esas situaciones en donde se incapacita la libre voluntad de las personas y a través de esa incapacitación se consigue luego, por ejemplo, tener a las personas en servidumbre, venderles luego agua con limón o, por ejemplo, también realizar, por ejemplo, actos sexuales o, mejor dicho, agresiones sexuales. Así es. Doctor, los legisladores federales obviamente coinciden con que la legislación vigente en nuestro país pues es suficiente para castigar a estos líderes que abusan de su poder. Sin embargo, el Poder Judicial, por ejemplo, debe fortalecer precisamente a las autoridades que estén atentas, pero sobre todo que se llame a una regulación a fondo. ¿Cómo es posible en un país como México, con este tipo de leyes, regular a fondo este tipo de actividades? Pues lo primero es que hay que prevenir a la sociedad, como decía anteriormente, que cualquier persona puede ser víctima de esta persuasión coercitiva e inclusive similarmente, como se ha estudiado y se sabe, paralelamente a lo que pasa con la violencia de género o la violencia doméstica. Es decir, no una mujer de bajos recursos solo son las que caen en ese tipo de malos tratos, cualquier tipo de persona. Por lo tanto, hay que hacer una labor preventiva porque hay grupos o relaciones sociales en donde se ataca la libre capacidad de voluntad. Hay que poner un dato muy importante. Esto no es una invención de la psicología, sino que, por ejemplo, España, Francia, Bélgica y en parte Reino Unido regulan la persuasión coercitiva. En España hay un artículo que dice que no se criminalizan las asociaciones que utilicen la violencia, el control o la alteración de la personalidad, aunque sea para fines lícitos, es decir, aunque sea para hacer felices o para sanar a sus miembros. En Francia hay un artículo que se llama de manipulación psicológica que también sanciona este tipo de persuasión coercitiva e inclusive desde el año 2001 hay más de 80 condenas. En Bélgica también y en Reino Unido, llamativamente dentro de la ley de violencia de género, hay una figura, un apartado que habla del coercive control, es decir, el control coercitivo de tu pareja. Pero singularmente y llamativamente no existe una regulación en otros países, como por ejemplo en México o en otros países de Latinoamérica, en donde se proteja la libre capacidad de voluntad de las personas en sus quehaceres diarios, digamos, en su capacidad de actuar en general. Eso es lo llamativo y sobre lo que los políticos, la policía y la fiscalía deben de tomar buena cuenta al objeto de empezar a recabar todos los estudios en psicología, todo lo que se ha hecho en España con la ley española, francesa, belga o de Reino Unido para tomar buena cuenta y poder proteger a los ciudadanos. Es decir, esto no es una propuesta o una ley contra las sectas religiosas, ni mucho menos, sino contra los abusos de ciertos líderes contra la capacidad de voluntad. Exactamente, no va directamente contra las organizaciones religiosas ni contra las sectas, es, digamos, el actuar de determinadas personas. La mayoría de los casos que se han documentado y se han señalado públicamente, pues son los líderes de estas sectas, de estos grupos religiosos, que tienen en su actuar pues una serie de irregularidades. Ya lo veíamos con el ex líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, ¿no? Abogado que fue sentenciado, fue juzgado, no en México, a pesar de tener actividades en nuestro país, fue juzgado y sentenciado en los Estados Unidos. Pues digamos que por utilizar un símil, ¿no? Católico, pues gracias a Dios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, fue juzgado, sí, aunque fuese en Estados Unidos, ¿no? Quiero comentar un caso para que la audiencia, vuestra audiencia, entienda lo que es la persuasión coercitiva, que es algo parecido a lo que pasó en el caso de Joaquín Nazón. En España hubo un caso muy famoso, el de los miguelianos, en donde las supuestas víctimas de agresión sexual negaron las agresiones sexuales durante la minoría y la mayoría de edad. Pero después de 2 años en prisión, este líder espiritual confesaron que realmente habían sido agredidas sexualmente. ¿Qué sucedió? Que después de 2 años de estar fuera de ese control y dominio de la voluntad por parte de este líder religioso, estas chicas
denunciaron la agresión sexual. Por lo tanto, el caso de Joaquín Asón es un caso muy llamativo y que llama mucho la atención, y es sorprendente que en México no se haya investigado cuando tenía efectivamente todos estos lazos en común con vuestro país. Así es. Pues entonces se trata de regular a fondo. Ese es el mensaje que debemos entender con este trabajo periodístico en el cual usted hace participación al ser entrevistado, doctor. Le agradezco muchísimo, doctor en Derecho, su participación con nosotros. Muchísimas gracias por haber hecho conexión y muy buenas noches hasta España desde México. De verdad, muchas gracias por todo y buenas noches, buenas tardes a México. Muchísimas gracias. Gracias al doctor en Derecho Carlos Bardavío Antón, abogado y doctor en Derecho Penal, por esta explicación tan interesante sobre nuestro trabajo periodístico en la portada de Reporte Índigo.